Deuteronomios capítulo 8, versículo del 1 al 10, donde dice de esta manera: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hermanos, hoy vamos a basarnos de manera específica en el versículo 2 para aprender un poco más de la palabra del Señor. Hoy nuestro tema va a ser sobre la escuela en el desierto. Es el tema que vamos a aprender un poco. La escuela en el desierto. Mis hermanos, en una escuela de enseñanza-aprendizaje, donde aprende de mejor forma el alumno, es en la adversidad, dolor, limitaciones, conflictos y pruebas, para notar la dependencia y obediencia del alumno para el buen desarrollo de su vida integral sobre esta tierra. Pero acá hay algo más que eso. Y ahora, para el desarrollo de vida espiritual del hombre de fe, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Hoy la palabra del Señor nos va a enseñar 3 verdades en relación a nuestro tema, la escuela en el desierto. En primer lugar, tenemos una primera respuesta en la primera fracción del versículo que hoy nos va a enseñar la palabra del Señor. Y dice esta primera fracción: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Hermanos, la escuela en el desierto es una escuela de recordatorio del peregrinaje. Si hay algo que nosotros los seres humanos tenemos como limitaciones, es que no somos computadoras. Podemos ser buenos en ciertas cosas para memorizar, pero debemos de reconocer que a veces nuestra memoria nos falla. Para eso sirven los apuntes, para eso sirve tomar notas, para eso sirve tener nuestro corazón al tanto de la palabra de Dios, nuestra mente dispuesto para aprender, porque somos tentados a olvidar.
Hay quienes que se les acababa de explicar cierto tema, pero ya al día siguiente o a las 2 horas ya no se acuerdan. Cuanto más si pasa una semana o un mes. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando que la escuela en el desierto es una escuela de recordatorio del peregrinaje. Y recordar es lo que Dios quiere que su pueblo aprenda. Aprendan a recordar, a recordar, a recordar. ¿Y qué tienen que recordar? Tienen que recordar 40 años de peregrinaje. Tienen que recordar 40 años para que entiendan cómo yo los traté. Tienen que entender por qué razón tuvieron que caminar 40 años en el desierto. En el contexto hay muchas frases donde está lo sobrenatural de cómo Dios cuida a su pueblo, pero no nos va a dar tiempo ver todos los detalles. Por lo menos tener la base para comprender sobre esta responsabilidad de recordar. Moisés repite la advertencia que daba a menudo sobre las consecuencias fatales de olvidar a Dios, porque no recordar es sinónimo de olvidar a Dios. Es sinónimo de no estar al tanto de lo que Dios quiere para nuestra vida. Los que siguen a los demás en el pecado los seguirán hacia su propia destrucción. Si hacemos como hacen los pecadores, tenemos que esperar la paga de los mismos pecadores que Dios va a tratar con ellos. La palabra siempre nos está llevando a esta reflexión. Te acordarás, vas a recordar. Es una palabra clave en este capítulo junto con su antónimo olvidar, que es la otra parte para tener precaución de lo que Dios quería enseñar a este pueblo, un pueblo rebelde, pero que Dios le insta, aprendan de los 40 años. Y no podemos enumerar todos los detalles, todo lo bueno y lo malo que ellos pasaron, y todo lo malo que salió de ese corazón perverso. Pero podemos nosotros entender que la responsabilidad, mis hermanos, que Dios nos demanda de aprender a recordar. La memoria se demuestra mediante la obediencia. El pueblo debía recordar lo que Dios había hecho por ellos, que es el mensaje que hay acá de fondo. Nosotros, a la luz de la palabra del Señor, si tomamos en serio esta responsabilidad, recordar y recordar la palabra de Dios nos va a ayudar para que cuando lleguen todo tipo de dificultades, nosotros estemos conscientes de que si hay algo estable en nuestro ser interior, es que estamos preocupados por recordar. Y hermanos, a veces nosotros vemos esa realidad hasta en la vida de los niños. Algunos niños, pues cuando se les dice hacer mandados, algunos niños, como dicen los muchachos, pero rapidito captan, ya memorizan. Mamá o papá les dice quiero esto, lo otro, y rápido van y regresan. Pero hay otros que van a medio camino y ya se les olvidó. Y hay otros niños que terminando de dar instrucciones, papá y mamá, también ya se le olvidó. Y hay otros que llegan, van a comprar, hacen los mandados y ni aún regresando, y pasa un día y 2 días y una semana y 15 días y todavía lo tienen de memoria. Pero es traicionero los pensamientos cuando la prioridad no está enfocado a la luz de la palabra del Señor. Recordarás, recordar la palabra de Dios, recordar de dónde Dios lo sacó. Recordar, hermanos, la palabra de Dios nos ayuda para que nosotros aprendamos sobre la escuela en el desierto. Es una escuela de recordatorio del peregrinaje. A veces las prioridades en la vida sacan a luz lo que hay en el corazón. Recordamos más la novela, recordamos más el fútbol, quienes metieron goles, recordamos más que nos corresponde hacer esto al día, hasta llevamos apuntes que ahora nos toca hacer tal actividad, pero de lo que menos nos recordamos es de la palabra de Dios. Somos tentados para vivir de esa manera, pero el Señor dice a su pueblo: por favor, recuerden lo que yo hice con ustedes durante 40 años. Recordar 40 años de peregrinaje no es nada sencillo,
porque viene a la memoria tal fecha yo hice tal cosa, tal fecha pues yo fui rebelde, tal día fui obediente, tal día me alié con ese grupo que es rebelde, tal día me alié con el grupo que sí estaba acorde a la palabra de Dios, tal grupo hizo tal cosa y yo no participé en nada. De todo tenían que recordarse para comprender que su responsabilidad es acordarse, recordarse que la palabra de Dios siempre los va a encaminar para bien, para que ese recordatorio, esa mente glorifique al Señor para su gloria y para su honra. Hermanos, la escuela en el desierto. Hay otra gran verdad que tenemos en la otra sección, la parte B. Estamos en el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová Dios estos 40 años en el desierto. Ahora notemos la otra fracción que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Notemos el propósito que hay acá de fondo, pero nos ayuda a entender que la escuela en el desierto es una escuela donde se moldea el alma. Moldear el alma no es nada fácil, el ser humano no lo puede ser. Moldear el corazón no lo puede hacer el propio ser humano, porque el propio corazón del ser humano es traicionero. Muchas veces es débil, muchas veces es cobarde, muchas veces no es fiel, muchas veces no es leal. Y entonces la palabra del Señor le está recordando y enseñando a su pueblo que la escuela en el desierto es una escuela donde se moldea el alma. Aprendan de que yo tengo un propósito para lo que hay dentro de sus vidas, para lo que ustedes mismos, ni siquiera ustedes conocen a perfección su propio corazón, no conocen los detalles de profundidad de su alma, porque ustedes son malos, ustedes son corruptos. Si no dependen de mi palabra, van a fracasar. Y hermanos, nos ayuda a comprender que la incomodidad del desierto revela aquello que no vemos rodeados de abundancia. Hasta en esto Dios moldea el corazón. Nosotros tenemos que ver que en esa incomodidad del desierto, ni aún en lo más duro que puede estar viviendo el hombre de fe, el Señor está obrando y el Señor está llevando a cabo su obra de abundancia, donde nosotros a veces creemos y somos tentados para pensar de que Dios no está obrando en ese desierto árido, seco. Hermanos, podemos nosotros comprender que en la sequedad, en la espera, pero tenemos que aprender que aquí Dios trabaja en nuestra dependencia y en nuestra humildad para aprender a confiar solo en Él, para comprender de que Dios está moldeando nuestra alma, nuestro corazón. Los 40 años de Israel en el desierto fueron un tiempo de aflicción y prueba por parte de Dios, para que la actitud básica del pueblo hacia Dios y sus mandamientos fueran conocidas, y para saber lo que había en el corazón, cuál era la prioridad del corazón del pueblo de Dios, si en realidad su corazón ardía por la palabra de Dios y su corazón estaba dispuesto a la enseñanza de la palabra de Dios. Somos tentados para no dejarnos enseñar. Podemos nosotros ver que el apóstol Pablo, dando enseñanzas de acuerdo al libro de Hechos, tardaba en enseñar. Era un hombre con profundidades escriturales, más allá de lo que puede comprender un cristiano normal. Dios le había dado muchas bendiciones de riquezas espirituales. Y de tanto enseñanza que él daba a la iglesia, al pueblo, si ustedes se acuerdan, hubo uno que se durmió estando en el segundo, tercer nivel, y se vino y cayó, y dice la Biblia que murió. Pero el apóstol Pablo, siendo usado por la gracia de Dios, oró, Dios hizo algo sobrenatural, y en lugar de llevarlo al cementerio, pues todavía seguía la bendición de estar escuchando la enseñanza del apóstol Pablo.
Y entonces acá lo que Dios le dice a su pueblo: por favor, yo voy a moldear su alma, su corazón, pero lo hago con la enseñanza, lo hago con mis mandamientos, lo hago con mis principios, lo hago con mis preceptos, para que ustedes entiendan que no son ustedes, soy yo. Yo tengo la capacidad, el poder para cambiar sus almas, para transformar sus corazones, porque yo puedo moldear al hombre. Hermanos, cuando nosotros aprendemos cada uno de estos detalles que tenemos a la luz de la palabra del Señor, entonces podemos aprender que la prueba del desierto iba a revelar la disposición del corazón de Israel. Nos ayuda a entender, lo cual no significa que Dios no conoce a Israel, sino más bien que esperaba que Israel diera muestra de obediencia dependiente de los mandamientos y de la palabra de Dios. Mis hermanos, durante la prueba Israel aprendería que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, para moldear su alma en el desierto, porque no hay otra salida si el pueblo quería salir en victoria. Dios escogió sustentar a su pueblo hambriento en el desierto por un medio previamente desconocido para ellos. A través de esta provisión milagrosa, Dios tanto humilló al pueblo como probó su obediencia, para moldear su alma en el desierto, dándoles la lección que en medio del desierto ellos mueren, ellos no son nada. Pero Dios tiene a su pueblo, tiene a los hombres de fe, les va a dar de provisión para darles enseñanza, que si dependen de su palabra, las demás cosas vendrán por añadidura. La tentación es vivir a la reversa, dar prioridad a las cosas temporales y a la enseñanza de la palabra de Dios, dejarlo en segundo grado, y va a venir el Señor y va a tratar con su pueblo. No podemos engañar a Dios. Al pastor podemos engañar, a los líderes podemos engañar, a la iglesia podemos engañar, pero aquel que no vive lo que Dios ha puesto como fundamento para que su pueblo sea vigoroso, para que su pueblo esté bien saturado de la palabra de Dios, enseñado por la palabra de Dios, solo se logra a través de la enseñanza bíblica. Lastimosamente, en pleno siglo XXI, las iglesias se están olvidando de las enseñanzas bíblicas. Y esto va a traer consecuencias en su debido momento, porque va a salir a luz que muchos hombres no saben qué es doctrina, qué no es doctrina, qué son principios, qué no son principios. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que tarde o temprano la poca preocupación por la palabra de Dios va a llevar a la quiebra a muchos hombres y pueden fracasar. Podemos aprender, mis hermanos, que la sabiduría y la bondad infinitas son la fuente de todos los cambios y de todas las pruebas que los creyentes experimentan en este peregrinaje de 40 años para moldear el alma del cristiano. Mis hermanos, Israel tuvo muchas pruebas amargas, pero fue para que le hicieran bien, para moldear su alma santificada solo para Dios y para gloria de Dios. Tenemos que aprender estas verdades bíblicas. Y entonces estamos aprendiendo, mis hermanos, sobre la escuela en el desierto. Y ya hemos aprendido dos grandes verdades, que es una escuela de recordatorio del peregrinaje, pero también es una escuela donde se moldea el alma. Y quiero terminar con la última fracción bíblica para los que trajeron sus Biblias. Dice de esta manera, noten lo que dice la palabra del Señor, la última fracción del versículo 2. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, la escuela en el desierto también es una escuela donde se mide la fidelidad espiritual.
Aprender estas grandes verdades nos va a ayudar para aprender lo que Dios quiere de nosotros. La escuela en el desierto es una escuela donde se mide la fidelidad espiritual. Y entonces, ¿cómo aprender esto? ¿Cómo reflexionar en esta porción bíblica? Mis hermanos, si había de guardar o no sus mandamientos. La verdadera vida espiritual proviene de Dios y de confiar en su palabra. Esta es la enseñanza que Israel debe guardar en su corazón con fidelidad. Confiar en la palabra de Dios. Hermanos, no confiemos en los hombres. Ni siquiera confiemos en el esposo o la esposa. Cuando sus consejos, cuando sus comentarios no están acorde a la escritura, rechace ese consejo, ni por más que sea de su esposo o esposa. ¿Por qué? Porque lo que la palabra de Dios está acá enseñándonos es que la verdadera vida espiritual proviene de Dios y de confiar en su palabra. Esta es la enseñanza que Israel de todo corazón tenía que guardar con fidelidad. No olvidéis los tratos anteriores de Dios con vosotros. Aquí está el gran secreto de la providencia divina como fundamento de vida espiritual. No olvidar los tratos anteriores de Dios con vosotros. ¿Cómo nos ha tratado Dios desde que nos convertimos al Evangelio? ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Qué le perdonó el Señor? Posiblemente unos llegaron a los pies de Cristo creyéndose buenos, morales y éticos, hasta que entendieron que por pecadores que llegaron a los pies de Cristo. Posiblemente otros llegaron a los pies de Cristo porque eran borrachos o mujeriegos o fornicarios, o eran tentados para practicar la brujería, la adivinación. Pero llegar a los pies de Cristo lo único que le hace recordar es que son don pecador y que necesitan a Jesucristo. Por eso no olvidemos los tratos anteriores de Dios, de donde Dios nos ha sacado. Porque la providencia divina como fundamento de vida espiritual debe de glorificar al Señor en el orden correcto. Mis hermanos, el orgullo es natural en el corazón humano por el pecado humano. Podemos nosotros hacer esta pequeña reflexión como interrogante. Supondría uno que este pueblo, después de ser esclavo en la fábrica de adobes, fuera a necesitar las espinas del desierto para hacerlo más humilde. Ver estas figuras que hay acá nos ayuda a entender, ¿no será este Dios tan malo? Sacó a su pueblo que estaban siendo esclavizados, haciendo ladrillo allá en Egipto, y ahora los lleva al desierto. Para los que no entienden dirán, ese Dios es muy malo, ese Dios de Israel. Para los que no son de fe pueden llegar a esa conclusión lógica. Tan malo el Dios del pueblo de Israel, tan malo Jehová de los ejércitos. Pero miren el propósito que Dios tenía para con su pueblo. Fue para que ellos entendieran que necesitar las espinas del desierto para hacerlos más humildes era necesario. Pero así es el hombre de fe. Fueron probados para que fueran humildes. Mis hermanos, ser humilde no es nada fácil. Muchos son tentados a llevar una vida de orgullo, de soberbia, de ser fanfarrones. Pero el Señor da esta lección a su pueblo. Por favor, los llevé de estar trabajando duro con ladrillos para que miren las espinas del desierto. Vívanlos, pero con un propósito, para que sean humildes, no sean ostentosos. Ninguno de nosotros vive una sola semana sin dar cierta prueba de debilidad, o a veces necedad, y a veces cierta depravación en que puede ser tentado el creyente. Pero tenemos que entender que solo por las almas quebrantadas, de fe, el Salvador es ciertamente precioso como fidelidad espiritual, para que entendamos que la fidelidad espiritual es lo que le agrada a Dios en medio de ese desierto con mucha espina.
Mis hermanos, nada puede hacer que las pruebas internas y externas sean más efectivas que el poder del Espíritu Santo de Dios, que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, porque esto es parte de la nueva vida en Cristo como desarrollo de vida espiritual. Nosotros podemos ver acá cómo se reconcilia el dar de Dios en su gracia y el recibir nuestro, y aplíquese a la riqueza de vida espiritual en nuestro diario vivir. Todas las dádivas de Dios son conforme a sus promesas, donde se mide la fidelidad de vida espiritual. Mis hermanos, no esperemos correr de manera amplia, ni tampoco esperar mapas bien detallados cuando estemos viviendo en el desierto, porque tenemos que aprender estas grandes verdades. En el desierto aprendemos a confiar paso a paso en el Señor para vivir la vida espiritual real. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Cada jornada árida prepara el corazón para recibir la promesa que purifica y que saca a luz las intenciones del corazón y redirige la mirada solo hacia el Salvador para el hombre de fe. Mis hermanos, no huyamos de las temporadas secas, no huyamos del desierto, porque ahí la fe deja de ser teoría y se vuelve real para que la vida espiritual sea evidente. O sea, la vida espiritual, hermano, no es cuando estamos aquí en el culto y contentos todos levantando la mano, cantando o leyendo un texto bíblico. Claro que esa es parte de la vida espiritual, pero la realidad es que la vida espiritual es cuando de repente la esposa quiere maltratar al esposo, cuando de repente el esposo quiere pegar a la esposa. La vida espiritual es cuando de repente el vecino se le salen los cachos y le maltrata, y a ver cómo va a ser ese dominio propio que hay en usted en la gracia de Dios. La vida espiritual es cuando a aquel joven le ofrecen un churro de marihuana y a ver qué hace. La vida espiritual está cuando la mujer ajena se le presenta, cuando el hombre descarriado insinúa cosas con doble sentido a la mujer. La vida espiritual está donde es tentado el hombre a ser supersticioso y quiere practicar la brujería, la hechicería, la adivinación. Esa es la realidad de la vida espiritual. Aquí podemos engañarnos. Aquí usted puede levantar la mano, puede llorar. Aquí, si usted quiere, se viene allá arrodillado y se raspa la rodilla. Si no vive la vida espiritual real, hermanos, el Señor va a sacar a luz el corrupto corazón que hay dentro del pueblo de Dios. Pastor, pero si a mí me dijeron que es en el templo. No, en el templo solo es para estar en comunión. En el templo es para estar unidos los hermanos en la fe. En el templo es porque Dios dio la orden de que nosotros nos congreguemos para poder apoyarnos y aprender de su palabra. Pero el campo práctico de la vida espiritual es en nuestro diario vivir, a cada minuto de nuestra vida, para darnos cuenta que si usted cuando levanta la mano es cierto o es falso, para ver si cuando usted derrama lágrimas no son de cocodrilo, sino son legítimos. Porque engañarnos podemos, hermano. Usted acaba de salir del culto y saliendo ya maltrató al vecino. Usted todavía es un niño. No ha entendido. Pero hoy la palabra del Señor claramente, mis hermanos, nos ha enseñado
de que la escuela en el desierto es una escuela donde se mide la fidelidad espiritual, porque quien pasa por el desierto como alumno no vuelve igual, vuelve transformado por la gracia del Todopoderoso, listo para multiplicar vida en abundancia, vida espiritual donde antes solo había arena. Mis hermanos, cuando nosotros pensamos en la palabra escuela, no es castigo a la luz de esta porción bíblica, es diseño. Y cuando es diseño divino, déjate formar y nunca mires atrás. El desierto solo dura lo necesario para tu transformación día a día, para la vida espiritual. Cuando aprendamos estas grandes verdades a la luz de la Biblia, vamos a aprender entonces sobre la escuela en el desierto. Y la escuela en el desierto nos ha enseñado tres grandes verdades. Es una escuela de recordatorio del peregrinaje. Es una escuela donde se moldea el alma, pero también es una escuela donde se mide la fidelidad de vida espiritual. ¿Damos gloria a Dios por eso? No caigamos en tentación, hermanos. No nos confundamos. No les estoy diciendo que no estemos gozosos acá. Estemos gozosos, pero con la precaución de reflexionar cómo está nuestra vida espiritual en nuestro diario vivir, para que Dios sea glorificado, para que toda gloria y honra sea para Él, porque la escuela en el desierto, mis hermanos, demanda de recordatorio. Nos ayuda a comprender que es una escuela donde se moldea el alma, pero también donde se mide la fidelidad de vida espiritual. Aquellos que murieron en el desierto durante los 40 años es porque su rebeldía contra Dios fue grave. Así de que tengamos mucho cuidado con nuestros cultos, que no nos ciegue. Que nuestra vida espiritual sea por la reflexión de cómo vivimos la vida espiritual. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.